Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM y como se los adelantábamos, esta mañana vamos a continuar analizando los resultados de las elecciones presidenciales que celebró El Salvador el domingo 3 de febrero. La votación pues comenzó desde muy temprano, los resultados se conocieron también muy temprano y estos resultados pues no han favorecido a varios partidos políticos. De eso vamos a continuar hablando, pero primero ponemos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestra invitada de esta mañana. Los partidos políticos dicen haber escuchado el mensaje de los salvadoreños tras los resultados de las elecciones presidenciales que se realizaron el domingo. Arena anunció ayer que adelantará las elecciones internas para que lo más pronto posible se conforme una nueva dirigencia del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista, asegurando que ninguno de los miembros actuales podrá optar por una reelección. Dicen haber entendido el mensaje de los salvadoreños. Por su parte, el FMLN emitió un comunicado de prensa en el que reconoce oficialmente los resultados del domingo 3 de febrero. Agradecen a la población por su participación en los comicios y a su fórmula presidencial conformada por Hugo Martínez y Karina Sosa. Al mismo tiempo, reconfirman que harán una evaluación de los resultados y las medidas que tomarán como partido político. Sostienen que constituirán una verdadera oposición en defensa de los intereses de la población. Pero recordemos qué ha pasado con los gobiernos del FMLN. El partido de izquierda llegó al poder de la mano del ex periodista Mauricio Funes, quien en 2009 rompió con la continuidad de 4 gobiernos de derecha representados por Alianza Republicana Nacionalista, quienes se habían mantenido en el poder por 20 años. Luego vino el turno del profesor Salvador Sánchez Serén. El FMLN en 2014 logró su segunda victoria, marcada por una segunda vuelta electoral y unos resultados estrechos que muchos califican como un gane con sabor a derrota. Los salvadoreños dieron un nuevo voto de confianza al principal partido de izquierda, a pesar de que ya muchos señalaban que la situación en el país había cambiado poco con respecto a los gobiernos de Arena. Sin embargo, este 3 de febrero la población envió un nuevo mensaje. Si transformamos los análisis a cifras, podemos determinar que en los últimos años el FMLN ha ido disminuyendo su caudal de votos. En las presidenciales de 2014 obtuvo 1.495.815 votos. En las legislativas de 2015, 847.289 votos. En las legislativas de 2018, 521.257 votos. Y en las presidenciales del domingo 3 de febrero de 2019, unos 378.000 votos. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, continuamos analizando los resultados de las elecciones presidenciales. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le damos los buenos días a la secretaria general adjunta del partido FMLN, Norma Guevara. Norma, qué bueno que nos acompaña. Bienvenida a Canal 2. Gracias, Manuel. Un saludo a todos los televidentes. Norma, le voy a hacer una pregunta que quizás todo el mundo se la está haciendo en este momento. ¿Hay una crisis al interior del FMLN o hay una crisis a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo? Bueno, lo importante, Manuel, es que la ciudadanía se ha expresado, el país tiene ya resuelto el problema, despejada la incógnita de quién iba a gobernar dentro de las distintas posturas. Nosotros trabajamos con la esperanza de lograr una victoria, no la obtuvimos, pero hemos valorado la importancia del legado en política social que deja nuestro gobierno. Y ahora, convertidos en una fuerza de oposición, pues nos disponemos a evaluar nuestro desempeño y nuestro rol en este nuevo contexto, y a eso nos abocaremos inmediatamente. Hay que hacer notar que debe concluir el país y las instituciones, nosotros como fuerza participante, la legalidad de este proceso. El escrutinio aún no ha terminado. Hablo lo que la ley manda, debemos cumplir como lo cumplimos el domingo. Nuestros representantes, independientemente de los resultados que se obtenían,
cumplió su papel como la manda la ley, a pesar de que otros, incluso ganando, se retiraban. Así vamos a culminar, y de inmediato, hoy en paralelo, estamos haciendo la evaluación. Hay una diferencia entre nosotros y otras instituciones. Nosotros tenemos un funcionamiento colectivo, colegiado. No puede arrogarse a título individual cualquiera una conclusión definitiva. Debemos hacer este balance, como lo dice la Comisión Política que usted ha traído a cuenta, hacer una evaluación junto a la militancia para tomar las decisiones que sean necesarias y asumir el papel que el mismo pueblo nos ha asignado como fuerza de oposición. Pero, ¿qué implica esa evaluación, Norma, para el FMLN y para que nosotros entendamos? Quizás hay dos visiones que se pueden tener de lo que ocurre dentro de su partido. Uno, lo que se puede mencionar fuera, pero otra cosa es lo que se vive dentro, donde pues ustedes tienen, digamos, el contacto con la militancia y con la base, y también donde pues se analiza y se evalúa de forma diferente quizás de lo que lo hacemos los ciudadanos que estamos observando desde fuera. Sí, mira, quien evalúa desde fuera puede ser todo el país, ¿verdad? Pero la evaluación a la que se refiere la Comisión Política es la que debemos hacer como partido, con la militancia. Por supuesto, nosotros no somos un partido cerrado, tenemos cerca de nosotros simpatizantes, colaboradores que tienen derecho a opinar sobre cómo debemos continuar ejerciendo un rol de fuerza de transformación, que es lo que nuestro estatuto, nuestro proyecto histórico nos manda, y es lo que hemos procurado hacer desde los espacios en los que hemos estado y estamos como fuerza política. Pero hay que reconocer que la sociedad se ha transformado políticamente, tiene expectativas distintas a las que posiblemente nuestras ofertas, aunque las consideremos buenas, no son evaluadas de la misma manera, y hoy se ha expresado una preferencia por otro tipo de ofertas. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que es correcto aumentar la educación inicial, diversificar la educación media, mantener la gratuidad de la educación y la salud, no privatizar el agua. Estos principios que sustentamos y esta visión programática política no desmaya por una derrota o por un revés electoral severo como el que hemos tenido en este momento. Entonces nosotros vamos a continuar, sin duda. Nuestro partido, nuestra militancia va a demandarnos más y tiene derecho a hacerlo, y nosotros vamos a ir al encuentro de esa decisión que debemos tomar. Ahora bien, luego de los resultados del domingo, mucha gente se pronunciaba y decía que se debía poner, digamos, a disposición los cargos por parte de la dirigencia. ¿Cómo toman ustedes, digamos, esas peticiones para que ustedes como dirigentes, digamos, dejen el espacio que ocupan para darle paso, digamos, a nuevos dirigentes? ¿Consideran ustedes, digamos, que va a hacer eco esto que se está pidiendo desde fuera, digamos, dentro de las bases del partido y dentro de la misma dirigencia? Mira, algunos de los que piden eso son justamente los que ganaron y tienen su partido, y los que simpatizan con el partido, votaron, hubieran querido que tuviéramos un resultado mejor. Esas voces las tenemos que escuchar. Las voces de los que son contrarios, pues hay que escucharlas porque se suenan, pero no significa que es tras ellas que deben ir las decisiones que tomemos. Entonces yo respeto mucho a la militancia que trabajó, a los cuadros, a los aliados que dieron todo en la campaña, todo su esfuerzo, y sin duda tienen que decirnos en qué el partido debemos mejorar. Y el problema de lucha generacional no es el único planteamiento si vamos hacia el interior del partido, ¿verdad? Lo más bien tú vas a oír modernizar el partido, renovar, enriquecer, fortalecer. Son expectativas y perspectivas diferentes,
y hay que analizarlas todas. Nosotros no estamos cerrados a ese análisis. Pero, repito, es difícil que yo me ponga a decirle a otro partido cómo debe cambiarse, porque no debo pretender poner a ese partido a disposición mía. Cada conformación política tiene una visión de país, una visión en valores, una visión de la realidad mundial, nacional, y entonces tenemos que responder a eso principalmente. ¿Consideróse que nadie de la dirigencia se está aferrando a sus cargos? No hay ningún aferramiento, tenemos responsabilidades. Nosotros no podemos decir ahora, mira tú, esa pregunta que me hacías, depongo el cargo, y entonces ¿qué? ¿Se muere el partido? No, es que si tenés que hacer una transformación de dirección, tenés que hacer un proceso complejo. Nuestro estatuto no es como los otros. Nuestras normas son diferentes, porque somos un partido diferente, de colectividad. Aquí no hay propietarios de partidos, es la militancia, y con ella es que tenemos que hacer ese ejercicio. Y no tengo ninguna duda de que es uno de los elementos que estarán en la mesa a la hora de evaluar las decisiones que tomemos. No tengo ninguna duda que será alguno de los elementos. Y no hay aferramiento ni a posiciones ni a cargos, sino hay una voluntad de que nuestro partido juegue un papel. Lo que me preocuparía a mí es ver votar a nuestros diputados por una privatización del agua. Allí sí tendríamos un problema. Entonces, de que cambie uno por otro, no, sino la política, el posicionamiento político frente a las necesidades de la sociedad y del pueblo, principalmente del pueblo más humilde, eso es lo que debe de guiarnos. ¿Cómo vamos a hacer ahora para defender estos valores, estos principios, esta visión programática que tenemos como partido? Ahora bien, ¿cómo toman ustedes declaraciones como las que daba el vicepresidente Óscar Ortiz, donde decía de que el FMLN necesita una reingeniería profunda? Así lo decía él, y decía de que luego de la firma de los acuerdos de paz, hoy más que nunca urge que el partido sea sometido a una reingeniería. Bueno, son opiniones que, te digo, serán tomadas en su justo valor por la militancia y en este debate, ¿verdad? Nosotros después de marzo hicimos cambios, aumentamos el padrón, crecimos partidariamente, sin embargo el resultado hoy es menor que marzo. Entonces tenemos que evaluar más a fondo si es solo un problema organizativo, es de política. Tenemos que evaluar a fondo todas las perspectivas que tengamos. Pero lo que sí va a requerirse es de que la militancia y toda la militancia, independientemente del cargo que se desempeñe, trabajen por el partido, trabajen con el partido y trabajen por el partido, por sus propósitos, porque no se vale que quienes menos hayan aportado en la lucha de buscar votos para Hugo, Karina y nuestro partido y nuestro programa sean los principales demandantes. Entonces eso no se vale. Y la militancia es sabia y sabrá evaluar todas estas opiniones y sin duda estarán en el tapete. Necesitamos hacer ese esfuerzo, es propio. Ahora el país debe de gobernarse en consecuencia con la Constitución y con las necesidades del pueblo. Nosotros tenemos que recomponernos internamente, pero ese no es un problema nacional. Lo que sí tenemos que hacer es aportar a que los problemas nacionales, desde el espacio que tengamos, sean atendidos con el enfoque del bien común, del derecho social de la población. Ese sí es un problema importante. Ahora bien, Norma, en las elecciones de 2014, cuando compitió por la presidencia el profesor Salvador Sánchez Serén, el FMLN sacó 1.495.815 votos. ¿Cómo explican ustedes esa caída a 378.000 votos en esta contienda en la que participaba pues el ingeniero Hugo Martínez y la abogada Karina Sosa? Hay una transferencia, el electorado es así, igual que cuando vinimos nosotros al escenario político. Votos que tuvieron otros partidos antes son los que nosotros capitalizamos, porque el universo es el mismo, en teoría electoral, y el universo es el mismo. Hoy lo que ha pasado es que parte del electorado que en el pasado votó por el FMLN, hoy votó por Gana. Entonces, y eso es lo que hace que la Arena por lo menos conserva, no igual, pero bastante su voto de
de marzo pasado, y nosotros lo vemos disminuido porque hay una transferencia del elector que en el pasado votó por el FMLN y hoy lo hizo por Gana. Entonces hay una transferencia, eso es lo que explica esa fuga. Nosotros tuvimos 51.22% y hoy tenemos 14%. Esa es una caída grande. Y por supuesto que no es que estamos ciegos para verla, es una caída grande, la estamos valorando, la vimos en marzo del año pasado y evaluamos, hicimos los esfuerzos, pero evidentemente que no fueron suficientes, no fueron lo que la gente esperaba y hay repito, una transferencia de votantes de un lado a otro. Pero ¿cómo explican ustedes eso digamos, de que de pronto logren un apoyo tan grande en el 2014 con 1.495.000 votos y una caída de 378.000 votos? Usted dice, bueno, el electorado es así, de pronto se apoya un proyecto y luego se va tras otro proyecto, pero ¿qué lleva a que el electorado cambie de esta forma y en el caso del FMLN a que se reduzca tanto el nivel de votación? Sin duda, la expectativa de la población era mayor a lo que nosotros hemos logrado hacer en estos 4 y casi 5 años. Ese debe ser. Y el otro punto es el trabajo sistemático de los que aspiraban a retornar al gobierno o lograrlo, sustituirnos a nosotros, por descalificar la gestión pública, que yo quiero decirte que la gestión pública del presidente Salvador Sánchez Serén es en medio de las dificultades de la oposición, del cerco económico y del ataque mediático. Es una gestión que va a pasar a ser recordada esta década como una década de los derechos sociales y que deja un legado. Desde el inicio de 2009, lo primero fue un enfoque de protección social universal y en el segundo periodo, pues estos programas se reafirmaron, se aumentaron y eso es lo que ahora nosotros junto al pueblo vamos a estar al lado. Cuando las expectativas crecidas de nuestra sociedad, de nuestra población, sean atendidas, vamos a respaldar si son atendidas. Pero en la medida en que esas conquistas sean arrebatadas, entonces ahí va a estar el pueblo y tendrá al FMLN como su instrumento para luchar en defensa de ella. Eso es así, Manuel, pero es evidente que era más lo que la gente esperaba de nosotros. Ahora bien, ¿qué tipo de oposición plantean ustedes, digamos, ser? En el caso porque pasan de ser, digamos, de tener el control del Ejecutivo en 2 años a ser oposición, en este caso, de una persona que incluso estuvo dentro de sus filas. Bueno, el espacio que hoy ocupamos políticamente es el que el pueblo nos ha asignado. Estaremos vigilantes, especialmente de la defensa de las conquistas sociales y lo que nuestro horizonte, la justicia social. Si hay cosas que avancen en ese rumbo, pues nosotros estaremos al lado. Pero si se viola la Constitución en los derechos fundamentales de nuestro pueblo y se pierden conquistas sociales, sin duda nos van a tener acompañando a los sectores afectados, porque cada vez que hay una política premia o sanciona al pueblo. La política nuestra procuró premiar a los campesinos, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a los veteranos de guerra. En la medida en que haya políticas que restrinjan lo conquistado, sin dudas nos va a tener, Manuel, acompañando a cada sector que sea afectado por una decisión de gobierno. Durante la conferencia que daba el ingeniero Hugo Martínez la noche del domingo, muchas veces se preguntaba dónde está la dirigencia, porque vimos a Hugo Martínez y a Karina Sosa que estaban, digamos, frente a todas las cámaras de la prensa que estaba, digamos, atendiendo el llamado de las declaraciones que él iba a dar, pero no estaba, digamos, acuerpado como lo estuvo antes en otras actividades. Gracias, Manuel, por la pregunta, porque nos permite esclarecer. 3 miembros de la Comisión Política estábamos en nuestro lugar de recuento, jugando el papel de ver el desempeño de nuestro EPEL, su transmisión de resultados, recibiendo las actas que fueran viniendo, en un lugar distinto de donde estaba Hugo.
el resto de miembros de nuestra dirección estaban con Hugo antes de que él saliera a dar su declaración. Él lo pidió así y se le respetó. Entonces no es que no se haya querido estar con él. Él solicitó hacerlo solo y la dirección, los miembros que estaban en ese momento junto a él, otros por teléfono estuvimos, simplemente pues respaldaron la decisión. Y así fue. Y entonces se ha interpretado maliciosamente como abandono. Y no es eso. Repito, antes de que Hugo fue un candidato excelente, juzgado por propios y extraños como el mejor, ¿verdad? Y se respetó su deseo de ser él y Karina únicamente quienes dieran una opinión frente a lo que ya en ese momento le habíamos comunicado como resultado, y que a mí personalmente me tocó decirle: estos son los resultados, así está la tendencia, no hay espacio para más. Eso nosotros como fuerza democrática, exigentes del cumplimiento de la ley, sabíamos que no había para más y que no había que demorar el conocimiento de nuestro candidato de cuáles eran los resultados. Y se lo digo porque personalmente es la responsabilidad que me tocó desempeñar. No la única, pero en ese momento esa es la explicación de por qué no estábamos junto a Hugo en esa conferencia. En los análisis que se han hecho, Norma, están algunos elementos que dicen, bueno, es que a Hugo él era un buen candidato, de hecho decían uno de los mejores candidatos que ha tenido el FMLN en su historia, pero no le dieron la suficiente libertad para que él le pudiera imprimir su propio sello a la campaña. ¿Qué dicen ustedes como dirigencia ante este tipo de análisis que obviamente van a estar ahí presentes y que van a seguir surgiendo? Bueno, yo no creo que nosotros hayamos sido o seamos atadura de la libertad. Lo que pasa es que hay estilos y estilos, ¿verdad? Si usted ve la campaña de Salvador, si la recordáramos, fue con más tiempo, eso sí, tuvo más tiempo, tuvo más espacio, tuvo producciones diferentes, tuvo un trabajo territorial distinto y en el caso la conducción, ninguna campaña se hace sin colectividades, ni siquiera la de los más individualistas. Se necesitan equipos de trabajo y es difícil ir afuera a traer equipos de trabajo si no es con el mismo partido, porque son los militantes los que le ayudan a abrir camino en el territorio. Entonces Hugo tuvo el acompañamiento y tuvo el espacio que pidió tener, ¿verdad? Si quería ir a trabajar con el exterior, si quería ir más a la frontera que en San Salvador, o sea, hizo lo que se estimó, ¿verdad?, políticamente conveniente en la campaña y no puede decirse de que no tenga libertad. Lo que pasa es que somos un partido diferente, ¿verdad? Eso cuesta, parece, entender que no nos debemos a decisiones solo individuales, sino que tenemos espacios colectivos. Creo que otros partidos, depende de quién te financia o de qué grupo de la economía te apoya y con ese consensás, a lo mejor secretamente, pero no significa que están carentes de esos espacios donde hay que debatir. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana conversamos sobre los resultados de las elecciones del día domingo, las elecciones presidenciales, y estamos aquí en compañía de la secretaria general adjunta del partido FMLN, Norma Guevara. Regresamos enseguida. Continuamos con el espacio de la entrevista de esta mañana. Conversamos hoy aquí en Hechos AM con la secretaria general adjunta del partido FMLN y estamos hablando de los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de febrero. En sus primeras declaraciones, Nidia Díaz, la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, decía de que mucha gente beneficiaria de programas sociales no fue a votar. ¿Ustedes tienen esa percepción, Norma, ya luego de hacer un análisis tal vez en frío de los resultados de esta elección?
Lo que queda claro es que hay un decrecimiento del 10% del electorado. O sea que este proceso es menos representativo que el de 2014. Y eso pues significa que una parte importante de nuestro pueblo no fue a votar. Pero a estas alturas no podemos, como nuestro sistema es de voto libre, no podemos forzar a nadie a votar. Es un voto voluntario. Ahora, lo que Nidia ha tratado de expresar es de que nuestra apelación en campaña fue a defender los logros sociales. Y por supuesto que los beneficiarios de esos logros, eso supone que deberían reconocer que somos una mejor opción y que al no votar posiblemente perdimos ese voto. Eso es lo que ella está tratando de expresar. Pero nosotros respetamos, y eso es lo que hemos manifestado la voluntad, porque es un voto libre. Hay países donde el electorado tiene la obligación de votar y no alcanzan más del 80-85%. Y es un voto obligatorio donde el ciudadano paga una multa alta y algunas penalidades de otro tipo que no son económicas, como no salir del país o no poder cobrar hasta pagar la multa. Hay países así. El nuestro es un sistema electoral más libre, donde se respeta la voluntad personal de acudir o no acudir. ¿Verdad? Lo que tenemos ahí es una deuda de que no hemos convencido a esa porción de la sociedad, y vamos a ir a trabajar con ella para defender esos programas. ¿Qué dice usted ante los análisis que señalan que lo que se manifestó el domingo fue un hartazgo con la forma de hacer política, con la política tradicional? Algunos le denominaron un voto de castigo, decían, para los partidos que han estado en el control hegemónico del Ejecutivo durante los últimos 30 años, representado en los 20 años de gobiernos de Arena, representado en 10 años de gobiernos del FMLN. Lo que hay es un reciclaje de la derecha y el retorno de la derecha al Ejecutivo, porque Gana no es un partido ni de centro ni de izquierda, es de derecha, y ellos lo dicen con claridad. Es el partido que ha ganado y es una decisión de Arena. Entonces, y es un partido político. Entonces, cuando decís hartazgo de los partidos, será, digamos, cansancio o rechazo al partido, especialmente que está en el gobierno, que somos nosotros, pero es preferencia de otro partido que es de derecha, ya, que viene de Arena y que está rodeado, como si tú lo ves en lo que pudimos ver en la campaña, quienes vienen expresidentes del COENA, son de los asesores, el que se proclamó como autor del programa de Bukele, de Gana, es quien agradeció la confianza de haberle entregado la posibilidad de hacer el programa. Es Walter Araujo. Él fue presidente del COENA un breve tiempo, pero lo fue. Entonces es un reciclaje de la derecha presentado en un envoltorio nuevo, pero es el retorno de la derecha al Ejecutivo. ¿Qué peso considera usted, Norma, que tuvieron situaciones como, por ejemplo, el tema de los sobresueldos, el tema, digamos, del apoyo que se pudo haber dado a Venezuela en medio de una campaña electoral, el tema del caso de corrupción del expresidente Funes? Digamos, ¿qué peso pudo haber tenido a la hora de ir ustedes a una elección presidencial cargando, digamos, con situaciones como esta, que en determinado momento fueron herramientas de campaña? Sí, sin duda alguna importancia tuvo para las decisiones que tomó la población al darle su voto a Gana. Pero uno podría preguntar, ¿y Gana, fundado por Saca, no le provocaba lo mismo? Entonces aquí ya es una opción libre del pueblo. Yo creo que hay que respetar y dejarla tranquila y desear que el pueblo no sufra consecuencias negativas de esta decisión. Y repito, por eso es que el rol que el pueblo hoy nos ha asignado de fuerza de oposición política lo vamos a ejercer, como dice nuestro pronunciamiento primero, con lealtad al pueblo. Una oposición política en la que lo primero es nuestra lealtad al pueblo, independientemente de cómo se pronunció en las elecciones.
en coherencia con los valores y principios de nuestro partido y de nuestra visión de país. Hicimos un programa nacido de la gente y que expresa una profundización de la política social que hemos ejecutado a lo largo de 10 años. Esas banderas las seguiremos enarbolando. Repito, aumentar la educación inicial, mantener la salud pública gratuita y mejorar la atención en salud a nuestra gente, apoyo a la pequeña y mediana empresa con compras del Estado. Todo lo que nuestro programa expresó es construcción colectiva y seguirá siendo guía para las demandas, como acompañando al pueblo, que nosotros vamos a estar al lado de estos sectores que pidan al gobierno más compras públicas en la pequeña y mediana empresa, que se vieron aumentadas justamente con la llegada del FMLN al gobierno, que antes no existía una norma para eso, con la gratuidad de la salud, que antes no existía. Entonces nosotros vamos a seguir con ese programa, luchando por esas banderas que la población nos dio en la construcción de nuestro programa. Aquí vamos allá en el análisis y aseguran que el FMLN parece que se olvidó de los ideales que abrazó, digamos, durante la guerra, cuando se creó como fuerza guerrillera, y que los olvidó cuando llegó al Ejecutivo. ¿Qué dice usted de ese tipo de análisis? Porque le señalan incluso de haberse convertido en una especie de nueva oligarquía, que era lo que se había criticado, digamos, durante años y durante décadas, y que fue precisamente una de las situaciones con las que se peleaba durante el conflicto armado. Mira, hay quienes en su balance dicen tuvimos 10 años para hacer revolución. Y yo creo que para las 1.400 comunidades que nunca habían tenido agua y que la obtuvieron bajo los gobiernos del FMLN, es un cambio profundo. Para las familias, para ese 1.300.000 niños que tuvieron asegurado cómo ir a la escuela, es un cambio profundo. Y un cambio profundo es parte de una visión revolucionaria que solo puede hacerse desde la izquierda. Pero ir al gobierno tiene límites, no es lo mismo que ser una fuerza guerrillera contra el sistema, donde estamos segregados. Luchar dentro del sistema para hacer transformaciones en favor del pueblo requiere de unas correlaciones que no siempre las tuvimos. No tuvimos el respaldo para profundizar determinadas cosas. Hubiéramos querido un sistema mixto de pensiones, de mínimo, y no lo pudimos hacer. Entonces, los pensionados tienen una pensión baja y no la van a cambiar. Te aseguro que no la van a cambiar. Hugo tenía una propuesta y además había hecho estudios de cómo mejorar esto. Entonces, hacer todos los cambios no nos fue posible. Y no es un problema de alejarse, porque bajo el FMLN las personas con discapacidad fueron visualizadas, los jóvenes, las mujeres, la niñez, los veteranos de guerra olvidados por tanto tiempo, tienen hoy ley y tienen beneficios. Los lisiados de guerra, a los que se les debía incluso desde tiempos de Cristiani, y tuvieron la recuperación de su pago con el primer gobierno de nuestro partido. Entonces se hizo lo que estuvo al alcance hacer. Posiblemente para muchos era necesario hacer más. Sin embargo, quienes estuvieron o quienes estuvimos en las posiciones donde se tomaron decisiones y no tuvimos el espacio de hacer más, somos conscientes de que hicimos lo posible y no logramos siempre lo que quisimos. ¿Consideran ustedes que han mantenido los ideales, por ejemplo, a los que abrazaba Shafik Handal? Por supuesto, y mira, el hecho de que haya conductas que siempre las hubo, cuando Shafik vivía, cuando estábamos en guerra, cuando siempre hubo más de alguna persona con una conducta inapropiada y distante de nuestros valores y principios, pero no se puede juzgar ni como política de partido, ni tú puedes señalar a ministros del FMLN, mira eso que le hicieron a Hugo al final de la campaña, y que él fue a denunciar ante la Fiscalía, ¿verdad?, donde se le falsifica para montar una campaña de decir que fue igual el cobro de sobresueldos que cuando Saca gobernaba y que él era uno de los beneficiarios, y eso está probado de que es falso, pero se implanta en la mente de la gente porque saben que
nuestro electorado espera de nosotros una conducta ética y moral distinta, porque nuestra moral revolucionaria es de sacrificio por el pueblo, no para beneficios personales. Y eso es lo que hemos procurado, pero las expectativas son mayores. Pero ¿cómo toman ustedes, por ejemplo, que la doctora María Isabel Rodríguez efectivamente haya aceptado de que se le pagaba un sobresueldo? Que Carlos Acevedo, quien fue presidente del Banco Central, aceptara que también se le pagaba un sobresueldo. Que Alex Segovia, quien fue secretario técnico de la presidencia durante la administración Funes, también aceptara, digamos, en la investigación que se publicaba, que había recibido algún tipo de este tipo de, o había recibido este tipo de beneficios. Pues mira, yo no puedo decir si ellos lo recibieron y lo aseguran, serán ellos. Pero preguntarle si a la comisión política algún día nos dijeron los ministros o viceministros, a mí me dan sobresueldo. Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna cuestión de ese tipo. Y pregunta hoy en el ejercicio de Salvador Sánchez Serén si hay alguien que haya recibido sobresueldo. Entonces esto no es lógico. Claro, estamos en un juego electoral de guerra política, donde se crean trincheras y ese tipo de ataques pues surgen y no tenemos siempre la fuerza, la capacidad para ir. Fue hasta la fiscalía y dime, ¿algún medio dijo que había ido a la fiscalía a demandar? Creo que no. De hecho, nosotros el día de las elecciones le preguntábamos a él, y él decía de que todavía pues estaba evaluando, dijo, de presentarse a la Fiscalía General de la República. Nosotros le dimos espacio y le preguntamos en diversas ocasiones sobre ese mismo tema, y él decía, bueno, lo estamos viendo con mis abogados, fue lo que él nos dijo, y de hecho él tuvo, digamos, participación con nosotros en diversos espacios, y le preguntamos sobre ese tema, y él lo que decía, lo estamos evaluando todavía con mis abogados. Eso fue lo último. Pues de hecho, lo dijo el día en la semana que estábamos ya en la recta final de la campaña, que estábamos en la recta final del proceso, e incluso previo digamos, a la elección, le preguntamos otra vez sobre eso mismo y decía, lo estamos analizando con los abogados. Pues yo creo que podría preguntársele al fiscal si tiene una denuncia de Hugo Martínez y te va a decir que sí, ¿verdad? Entonces, ese es lo que yo puedo decir. Claro, lo hicieron, estamos hablando de la última semana, es como guardar la piedra más grande para tirártela, porque Hugo tuvo un desempeño impecable como candidato, abierto al debate, retó, mostró experiencia, capacidad, visión, energía, ¿verdad? Entonces había que buscar enlodarlo en la parte más sensible que se puede hacer para un partido como el nuestro. Ahora bien, Norma, ¿en algún momento ustedes, digamos, han evaluado lo que pasó con el caso de Nayib Bukele? ¿Han considerado? Porque mucha gente dice, fue un error del FMLN haber expulsado a Nayib Bukele porque serían ahora ellos los que estarían con un tercer periodo de gobierno si no hubiera pasado lo que pasó con Nayib Bukele. Mira, ya eso es historia y nosotros como partido tenemos un rol que jugar hacia el futuro, presente y futuro. Nayib es ahora presidente electo por voluntad mayoritaria del pueblo. Nosotros somos un partido de oposición con valores, principios, en los que para nosotros no caben conductas que en su momento se juzgaron y la instancia que debió hacerlo, y eso ya es historia. Ya es un capítulo cerrado. Ya es un capítulo cerrado. ¿Cuál considera usted que va a ser, digamos, el reto para el FMLN, considerando que, bueno, El Salvador sale de un proceso electoral y entra a otro? Cerramos las elecciones presidenciales, pero ya todo el mundo está pensando en las de 2021, que van a ser municipales y legislativas nuevamente. ¿Cuál va a ser ese replanteamiento que ustedes van a hacer o van a intentar hacer para esa nueva elección? Yo te pediré que nos invites cuando lo tengamos, porque ahorita estamos justamente en el balance para eso y para jugar el rol de fuerza opositora, cuando tenemos la perspectiva de que pueda perderse las conquistas sociales que nuestro pueblo afirmó bajo los gobiernos del FMLN. Entonces, cuando tengamos ese replanteamiento, yo te voy a pedir que nos invites y entonces lo vamos a compartir.
Ahora bien, ¿cuándo hay movimientos a nivel interno del FMLN? ¿Cuándo hay otro proceso de selección de la comisión política? Digamos, porque hasta ahora Arena, escuchábamos ayer que decían vamos a adelantar las elecciones internas. El FMLN dice todo lo vamos a hacer en el tiempo que establecen los plazos y que establecen los estatutos y el funcionamiento interno del partido. Mira, nosotros ese tema, incluso antes del resultado que tenemos el domingo, es algo que hemos evaluado a la luz de la ley de partidos. O sea, porque corresponde, según la ley de partidos, una elección bastante convocatoria anticipada de elecciones de candidaturas a cargos de elección popular. Y casi era coincidente con eso, de manera que yo estimo, y esta es una opinión adelantada, ¿verdad?, que sin duda esos plazos, por esa razón sobre todo, y ahora más con la importancia de evaluar estos resultados, sin duda que nosotros de seguro vamos a hacer algún movimiento en ese sentido. Pero no podemos dejar desinstitucionalizado al FMLN por los llamados de este tipo. Tú dime qué harías, renuncia el secretario general a la comisión política, ¿qué queda? Entonces, alguien tiene que llenar ese vacío y cuáles son los mecanismos de hacerlo. O sea, hay que estudiar a la luz de la ley y de nuestros estatutos y sobre todo de nuestro compromiso, que no es con con un financista, es con la militancia que nos colocó en una responsabilidad. No es un mérito especial, es una responsabilidad la que tenemos y la debemos cumplir. Y si estimamos necesario decirle a nuestra convención o a nuestra militancia, es conveniente reformar el estatuto, mover los plazos, anticipar, lo haremos, Manuel, sin duda, porque te repito, aferramiento de posiciones ni de cargos no existen en nuestra dirección. Lo que hay es un compromiso de trabajo que resultó insuficiente para los objetivos que nos proponíamos y para las necesidades del pueblo que nosotros visualizábamos. Agradecemos a Norma Guevara, secretaria general adjunta del FMLN, por estar aquí esta mañana. Vamos a continuar conversando, Norma. Esperamos siempre que atienda pues nuestras invitaciones, porque definitivamente son puntos de interés de lo que ocurre con el FMLN en esta etapa que están viviendo, y obviamente pues también hay un buen porcentaje de la población interesada en conocer las decisiones que se van a tomar a partir de lo que ha ocurrido el día domingo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y por supuesto que estamos a la orden.